¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto verles nuevamente, qué gusto estar con ustedes. Es un placer nuevamente saludarles por su canal de Educación Integral en Sexualidad, Educaréis. Hoy el tema es aulas seguras para todas las identidades, claves docentes para prevenir la homofobia. Y tenemos la participación del doctorando José Pablo Rodríguez Gobiet. Les voy a leer un poquito su semblanza para que le conozcan y enseguida compartiré con ustedes la charla que hemos tenido. Eh, el doctorando José Pablo Rodríguez Gobiet estudió la licenciatura en Filología Francesa en la Universidad de Granada. Hizo un máster en formación de profesorado de educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional sobre la lengua española por la Universidad Internacional de Valencia y es- está terminando su doctorado en investigación, innovación e intervención en pedagogía por la Universidad de Granada. Actualmente es profesor de francés en educación secundaria obligatoria, en bachillerato y en formación profesional. Tiene más de 25 publicaciones de artículos científicos en revistas indexadas. También tiene algunos libros y capítulos de libros publicados. Cuenta con una amplia participación de ponencias en congresos nacionales en España e internacionales. Muchas de esas intervenciones y participaciones en congresos han sido por invitación, lo cual habla de la calidad de su trabajo investigativo. Es miembro de la Asociación Científica de Psicología y Educación y hace poquito recibió un premio Imparable 2026 en la categoría de investigación, otorgado por la Asociación Alternativa en Colores y la IES Alfaguara el 8 de mayo, apenas recientemente de este 2026, en Terremolinos. Es una localidad de España, en reconocimiento a su trayectoria investigadora vinculada a este doctorado que cursa en la Universidad de Granada sobre la mejora de la convivencia escolar y la diversidad afectivo y sexual en las aulas rurales de Andalucía, destacando la labor de prevención contra la LGTBI-fobia y la transferencia de conocimiento académico a la práctica docente inclusiva. Pues bueno, es muy relevante la charla que hemos tenido. Voy a dejar de compartir para poderles compartir el, el video que hemos grabado, porque como comprenderán, por los horarios era muy difícil que estuviera con nosotros en este horario. Así que cierro mi micro para que ustedes puedan disfrutar de esta charla que ha sido muy interesante. Se ve bien, ¿no? Pues muchas gracias, José Pablo, por tu respuesta a nuestra invitación y por estar acá.
Me encantaría poder conocer un poquito de qué te motivó a investigar la relación entre la homofobia con el bienestar psicológico, el bullying, y plantearte pues estrategias de afrontamiento en contextos educativos. Bueno, pues muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañáis. Antes de comenzar, me gustaría agradecer profundamente a Claudia, a ti, Claudia Rodríguez, y a todo el equipo de género, ética y salud sexual, y especialmente al programa Educaréis, ¿no? Por la invitación a este espacio de diálogo y reflexión. Para mí es un verdadero honor poder participar en este webinario y compartir también algunas ideas derivadas de esta investigación que acabas de comentar, la de la exploración de la homofobia y su impacto, bienestar psicológico, autoestima, bullying y estrés académico. Esta investigación la realizamos desde la Universidad de Granada hace ya pues 2 años. También quiero reconocer el trabajo pues, tan importante que realiza desde la formación docente y la educación en sexualidad, especialmente pues, en tiempos donde las escuelas necesitan convertirse cada vez más en espacios seguros, en espacios empáticos e inclusivos también para todas las personas. Espero que, pues bueno, que esta conversación pues, pueda servir para acercar, aparte de la investigación, ¿no? a una realidad, por desgracia, cotidiana en el aula, pero sobre todo también para recordar algo que para mí es fundamental, que detrás de cada número, detrás de cada estadística, hay personas, hay estudiantes reales que necesitan sentirse vistos, escuchados y también respetados. Y en torno a la cuestión que me demandaba, Claudia, pues te puedo decir que pues lo que me motivó a investigar la relación entre homofobia, bienestar psicológico, bullying, ¿vale? Pues fue comprender cómo la homofobia afecta realmente la vida cotidiana de muchas personas jóvenes dentro del ámbito educativo. A veces hablamos de discriminación de forma muy abstracta, ¿no? Pero detrás de cada dato, pues como he comentado antes, hay estudiantes que sienten miedo, que sienten ansiedad, aislamiento, rechazo. Y me interesa especialmente analizar cómo estas experiencias impactan en variables tan importantes como la autoestima, el bienestar psicológico o la manera en la que el alumnado enfrenta situaciones de estrés y violencia. Además, pues yo soy profesor de secundaria y aparte investigador de la Universidad de Granada por la rama de Psicología, Educación y Desarrollo. Pues desde estas dos vertientes considero que la escuela no puede limitarse únicamente a enseñar contenidos académicos. También debe de ser un espacio seguro donde todas las personas pues, puedan desarrollarse con dignidad, ¿no? De eso se trata. Muchas gracias. Yo creo que es muy importante saber que la homofobia efectivamente lo que está trastocando es el bienestar en general de las personas. Y bueno, también hay un factor que si bien la escuela pareciera que su misión es el que las personas se desarrollen de manera integral y aprendan, pues incluso el aprendizaje está también trastocado por la condición en la que se viven, Totalmente. ¿no? Y alguna experiencia que tú sientas que te haya detonado este interés o esto lo vienes viendo Sí, desde mucho tiempo. sí, Claudia, bueno, yo aparte de ser profesor soy interino y entonces, o sea, no tengo un puesto fijo y voy rotando por diversos contextos, entonces uno se percata de que sigue existiendo homofobia en el enjambre educativo, ¿no? Porque tanto experiencias personales
como educativas han influido mucho en este interés, ¿no? En primer lugar, una experiencia personal que yo tuve cuando yo era pequeño, porque yo sufrí homofobia desde que era pequeño, y entonces pues crecer en contextos donde determinadas expresiones de género o identidades eran y siguen siendo señaladas, te hace comprender, ¿no?, que muchas veces la violencia comienza con pequeños comentarios normalizados, o sea, se normalizan ciertas cosas en el lenguaje y se dan por sentadas. Historias, por ejemplo, pues tengo muchas, por ejemplo, la de un alumno mío bueno, voy a poner un nombre por llamarle José, ¿vale? Pues este adolescente un día llegó a clase diciendo que ya no podía más, con los insultos constantes, que no sabía hasta qué punto eso le podía, hasta qué nivel le iba a poder seguir, ayudar a seguir dando o permitir seguir dando la materia. Entonces, todo esto nos damos cuenta de que reflejan realidades que todavía existen en muchas escuelas, en muchos contextos educativos. Eso me ha hecho preguntarme qué estamos haciendo como sociedad, ¿no? Y como sistema educativo para proteger realmente al alumnado, que es que al final, yo es lo que digo siempre, es la sociedad del mañana. Entonces, nosotros no podemos culpar a esa juventud si verdaderamente por nuestra parte no estamos poniendo nuestro granito de arena. Gracias. ¿Y tú crees que estas actitudes y situaciones homofóbicas son abiertas, directas o tienen ya también formas sutiles de incursionar? Pues aparecen de muchas formas sutiles. Evidentemente de hecho hay mucha sutileza en cuanto al tratamiento del lenguaje, ¿no? Porque yo, aparte de ser pues, investigador, he estudiado filología y entonces me gusta mucho el idioma y entonces voy siempre a la parte de la semántica, del significado de las palabras, de lo que nos quieren transmitir. Y entonces te das cuenta de que a día de hoy la palabra que básicamente sigue existiendo en muchos de los pasillos en las zonas rurales andaluzas, es la palabra maricón. O sea, el alumnado, sobre todo masculino, lo pronuncia con mucha frecuencia y cuando tú a ese alumno o a esa alumna o a ese estudiante le haces pensar un poco qué es lo que quiere decir con esa palabra, enseguida se desmonta ante él o sea, la connotación la connotación peyorativa de esa palabra. Yo siempre he dicho que hay muchas maneras de decir la palabra maricón. Y claro, ellos se dan cuenta de que lo están utilizando y la mayoría de las veces caen en la cuenta de que lo hacen por repetición. O sea, porque lo han escuchado, viene en el gimnasio, viene en la calle y eso viene en lo que viene siendo la base de nuestra sociedad. O sea, nuestra sociedad transmite muchas veces esa, pues digamos, esa base heteronormativa, ¿no? En la que si alguien se sale de una norma ya es asignado con el dedo, señalado. Entonces, en ese momento, pues te das cuenta de que ellos tienen que pensar, de que ellos pueden pensar un poco más. En verdad lo haces como partícipe de ese aprendizaje, porque se dan cuenta de que cuando quieren decirle a algún compañero suyo que si es un maricón, lo que están haciendo referencia es a un comportamiento y evidentemente una orientación sexual no es un comportamiento. Entonces, en ese sentido se dan cuenta de que hay mil maneras de decirle a una persona pues que a lo mejor es un cobarde o que a lo mejor pues no se comporta de una manera, pero claro, utilizando esa palabra no están haciendo, esa palabra no tiene sentido en ese contexto. Cuando se dan cuenta, pues se abre ante ellos un mundo de aprendizaje de por lo menos querer decir, no voy a atribuir un comportamiento a una orientación sexual, porque es que yo es lo que le digo siempre en clase, digo, puedes ser homosexual y ser una bellísima persona y puedes ser homosexual y ser una persona nefasta, no tiene nada que ver. Claro. Y, y ha resultado revelador para quien reflexiona o dice, está bien, pero yo lo seguiré haciendo porque en mi contexto social y cultural
las excepciones para esto, o, o sí cambian un poquito. Sí, hay cambios. Eh, eh, a ver, como hemos dicho antes, es verdad que la homofobia pues muchas veces aparece de manera sutil, ¿no? Y por eso es muchas veces pues eso tan difícil de detectar. Eh, a veces pues eso se manifiestan en bromas, en silencio, en comentarios, como hemos comentado, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que sí, cuando verdaderamente eh, se desencadena ese aprendizaje en el alumnado, ¿vale? Encontramos pues que al fin y al cabo es una manera de no continuar con ese silencio, porque muchas veces desde la escuela, cuando no comentamos nada, estamos legitimando al fin y al cabo esa forma de actuar que muchas veces es heredada, o sea que es que el alumnado no tiene ni culpa, pero es una herencia milenaria. En el caso de España, pues por ejemplo, digamos que aparte con la dictadura franquista, pues tuvo un peso muy grande. Entonces hay muchos factores y sobre todo en zonas rurales donde la permeabilidad social muchas veces es pues menos dinámica, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, claro, se da lugar en muchas ocasiones a que no exista pues un aire nuevo que traiga a lo mejor un elemento de pensamiento que pueda hacer cambiar ciertas cosas. La educación verdaderamente está para eso. Y el profesorado yo creo que tenemos el deber de esos silencios cuestionarlos. Y esos silencios sobre todo pues darnos cuenta de que podemos construir a partir de ese silencio, podemos educar a partir de ese silencio, pues para crear una sociedad que verdaderamente sea justa, una sociedad en la que las personas no tengan que sufrir y que verdaderamente pues no tengamos que hacer este tipo de estudios ni este tipo de conversaciones, porque sería genial que ojalá llegase algún día en el que no tuviésemos que hablar de esto y nos mirásemos a la cara y nos hablásemos de qué bien nos va amando a las personas que queremos amar, compartiendo con las personas lo que, y sobre todo organizando en nuestra mente ciertos prejuicios que tenemos que muchas veces no nos permiten ver más allá. Porque en las zonas rurales en las que yo trabajo te das cuenta muchas veces de que existen muchos prejuicios, como todo ser humano, porque yo siempre comento en clase que todas las personas tenemos prejuicios porque no tenemos un saber absoluto ni tenemos por qué buscarlo. Pero al final, el saber que los tenemos y el hacer ese ejercicio personal nos ayuda a saber desde qué parte de nuestra mente estamos hablando y de qué manera también podemos reubicar ese lenguaje que antes comentaba, ¿no? De decir, en vez de decir maricón, pues voy a decir porque esta persona a lo mejor pues es un cobarde, porque a lo mejor puede ser que le esté generando a una persona de mi alrededor un sentimiento que no se merece, porque al fin y al cabo es eso también va en la base de la educación, que es generar empatía, que es generar pues como yo le comento en clase muchas veces al alumnado, digo, no tenéis por qué ser todos y todas amigos y amigas, digo, pero sí es verdad que sois compañero y compañera y hay una base que es el respeto, es la empatía y es el trabajo en grupo, que eso es algo que tienen que aprender para la vida, que les va a servir para todo. Entonces, pues sí es verdad que tiene al final su trasfondo positivo cuando se abre todo este aprendizaje. Muchas gracias. Eh, Perdón, voy a pedirte de favor, pues Sí, adentrándonos un poco a tu investigación que has titulado Exploración de la homofobia y sus impactos, bienestar psicológico, autoestima, bullying y estrés académico, que nos menciones, en él mencionas varias teorías psicológicas y sociales para explicar la homofobia. En tu apreciación, ¿cuáles consideras que son más útiles para que el profesorado comprenda lo que ocurre dentro del aula y pueda recurrir a ellas para profundizar y poder entender mejor estas teorías que explican la homofobia? vale, pues yo creo que
Dentro de este estudio, una de las teorías que son más útiles es la teoría del aprendizaje social de Bandura, ¿vale? Porque esa teoría nos recuerda que las actitudes se aprenden observando el entorno, básicamente. Entonces, se aprende por observación. Es lo que hemos comentado antes. ¿Por qué dicen la palabra maricón? Pues porque lo he escuchado. Básicamente ahí está funcionando la teoría de Bandura. Luego creo que el alumnado pues eso, aprende de eso de lo que escucha en casa, en el gimnasio, en las redes sociales, en los medios de comunicación. Y hoy en día por eso se tiene se le presta tanta o se le debe de prestar tanta atención a lo que viene siendo las redes sociales, al tema de la información, a cómo se dice la información y qué queremos decir cuando decimos algo, ¿no? ¿Qué es lo que verdaderamente pretendemos? Otra teoría muy importante que considero también en este estudio es la de la interseccionalidad, porque nos ayuda a entender, ¿no?, que una persona puede sufrir distintas formas de discriminación al mismo tiempo. Es decir, no solamente por orientación sexual, sino que a lo mejor también recibe una discriminación por género, por origen social, por raza, por otras circunstancias, ¿vale? También, pues eso, es fundamental comprender cómo funciona la presión del grupo, ¿vale? Durante la adolescencia, porque muchas veces algunos alumnos reproducen actitudes homofóbicas para sentirse también aceptados dentro del grupo. Y entonces eso también es otra teoría también importante a tener en cuenta, ¿vale? Lo que tenemos que tener es que también como un poco para profundizar, ¿no? Es que el heteropatriarcado en todas estas teorías, ¿vale? Sigue influyendo mucho en la construcción de ciertas ideas sobre la masculinidad y la feminidad, ¿vale? En muchos contextos todavía se castiga socialmente todo aquello que rompe con esta norma tradicional. En los contextos rurales pasa muchísimo. Los hombres se dedican a unas tareas, las mujeres se dedican a otras. Casi siempre el hombre trabaja y la mujer se dedica a los cuidados, cuidados en todos los sentidos. Eh, y algo muy importante es que la escuela, pues, nunca es neutral, ¿vale? La escuela nunca es neutral. La escuela puede reproducir prejuicios, pero también puede convertirse en un espacio de transformación social. Entonces es al profesorado a quien le toca decidir qué es lo que quiere hacer con ese espacio y cómo lo quiere hacer. Muchas gracias. Eso me parece sumamente importante subrayarlo. El que al profesorado nos toca el formarnos, el capacitarnos, el conocer para deconstruir esos prejuicios, para transformar esas ideas. Y algo bien relevante es que justo en toda esta historia de lo femenino y lo masculino, pues se ha jerarquizado. El problema no es que sea para mujeres o para hombres, el problema es que se considera que lo femenino vale menos, lo femenino está desprestigiado socialmente y entonces parecerse a lo femenino te pone en una condición de desprestigio siendo Sí, chico, ¿no? te O, pone en una condición de inferioridad, por desgracia. Al fin y al cabo es que el machismo y la homofobia están muy relacionados, se encuentran en la misma base. De hecho, la homofobia crece en torno al machismo. sí, por ejemplo, la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, no es que la lesbofobia, si te pareces más a lo masculino, tengas mayor prestigio, no, tampoco te No, aceptan, ¿no? Es justo eh, rechazar todo lo que no sea masculino hegemónico, ¿no? totalmente. Masculino en esa condición heteropatriarcal. Pero bueno, es algo que tenemos que ir desmontando y por eso estamos acá Sí. trabajando en ello. Seguimos trabajando y aparte, pues eso, tenemos que convertir la escuela en un espacio de transformación social. Debe de ser así. Ujú. Uno de los temas más interesantes en tu artículo es la relación entre la homofobia y el bullying.
Desde tu experiencia, ¿qué señales deberían alertar al personal docente sobre posibles situaciones de violencia por orientación sexual o expresión de género? Vale, pues eh, yo siempre, ¿vale? Veo que en el alumnado todos y todas somos personas, ¿no? Y entonces siempre la personalidad se demuestra en torno a la emoción y a la conducta. Entonces, yo siempre veo señales emocionales y conductuales importantes, como por ejemplo, eh, estudiantes que de repente se aíslan, ¿vale? O cambios bruscos de comportamiento, alguna ausencia frecuente, que de repente exista un bajo rendimiento en el alumnado, un miedo a participar, por ejemplo, ansiedad, eh, tristeza constante, por ejemplo, o rechazo, por ejemplo, hacia los espacios como puede ser el recreo, los vestidores, eh, todo eso yo creo que muchas veces el alumnado no verbaliza directamente lo que ocurre, pero el cuerpo y el comportamiento sí hablan. Entonces tenemos que estar atentas y atentos, tenemos que estar vigilantes para saber qué es lo que puede ocurrir en ese alumnado, ¿vale? Dentro de lo que viene siendo la violencia, ¿vale? La convivencia escolar, eh, pues bueno, podemos escuchar pues las burlas, los chistes, los apodos, las ridiculizaciones, los comentarios sobre cómo debe de comportarse un hombre o cómo se supone que tiene que comportarse una mujer, volvemos a lo de antes. Son violencias de intensidad que muchas veces se minimizan, pero que terminan construyendo ambientes inseguros y sobre todo ambientes excluyentes. Entonces, eso, yo creo que todo esto, si hacemos un cómputo de eso y si estamos vigilantes, podemos ir a localizar qué es lo que está pasando en nuestro contexto escolar. La verdad es que justo esa situación que, que si estamos vigilantes, que si observamos cambios de conducta, retraimiento, otras formas de expresar que no están cómodas, cómodos, ah, es momento de actuar como para generar mejores condiciones. Pero, ¿qué acciones pequeñas podrías hacer para hacer la diferencia cuando te das cuenta de que hay estudiantes que no se sienten seguros, seguras? Pues lo que podemos hacer, pues yo lo primero que hago cuando a lo mejor encuentro algún alumno, alumna, algún estudiante, lo primero escucho sin juzgar. Eso es lo más importante, escuchar sin juzgar. Y luego intervenir. Yo intervengo siempre inmediatamente ante las burlas. Cualquier tipo de burla se interviene. Porque verdaderamente es la base de seguir legitimando por la situación que tenemos, por desgracia. Eh, Intentar hacer ver también que existe una manera de usar un lenguaje respetuoso, eso es muy importante. Nombrar a la diversidad constantemente porque en clase yo lo que hago casi siempre es hablar de ellas antes que de ellos. Si, por ejemplo, somos más chicas las que estamos en algún momento determinado, pues yo hablo en femenino. Y por ejemplo, explicando los verbos, porque soy profesor de francés, pues pongo, por ejemplo, el sujeto él, lo pongo antes que il y le explico al alumnado por qué lo hago, pues porque si siempre ha estado puesto el sujeto il, ¿por qué no podemos darle la vuelta? No hay ningún problema y entonces normalizas esa diversidad. Le explicas, por ejemplo, que el pronombre nu, porque un pronombre nu es un pronombre muy inclusivo porque está diciendo nosotras, nosotros, pero podría incluir a un nosotres sin problema. O sea, que se trata de eso, de que apoyarse en este caso, en mi caso, en el lenguaje, en la psicología, en la formación que voy recibiendo, pues para transmitir eso al alumnado. Mostrar sobre todo siempre un apoyo visible y sobre todo algo fundamental que el alumnado tiene que saber es que sepa que hay adultos dentro de la escuela que van a protegerlo. Eso es muy importante.
A mí, por ejemplo, hace pues, unos meses me hicieron una entrevista en varias medios informativos de aquí de España porque salieron unos resultados de un programa psicoeducativo que hemos puesto en marcha y entonces me di cuenta de lo importante que era eso, saber que en la escuela el alumnado tiene que estar protegido y tiene que tener referentes. Porque yo, por ejemplo, en mi caso, cuando yo fui pequeño no los tuve y yo soy homosexual y no lo tuve y ojalá hubiese tenido un profesor a mi lado que me hubiese dicho, tranquilo, no pasa nada, no es una enfermedad, no te va a castigar nadie, ni nada, y puedes ser feliz. Pues yo eso es lo que intento transmitir, que eso que me pasó a mí cuando era pequeño, de que se reían de mí porque me decían que yo era el maricón de la clase, pues que a día de hoy no tenga que pasar ninguna persona por ese estado, porque deja muchas secuelas psicológicas que se tienen que ir desmontando luego a lo largo de la vida y nadie debe de pasar por eso. Y las cualidades que tenemos como personas son muchas y muy variadas. Y si destacamos esas cualidades y apoyamos a las chicas, chicos que están siendo acosados en la escuela por cualquiera de las otras interseccionalidades que les puedan atravesar, creo que hacer visible sus cualidades, hacer visible nuestro apoyo, hacer visible eh, lo enriquecedor que es la diversidad, Totalmente. va ayudando, Así es. ¿no? Muy bien, qué bonito, Así es. qué bonito. Oye, y cuáles fueron los resultados? Eso me pareció muy interesante. Pues mira, de los resultados así más sorprendentes que encontramos fue mayores niveles de homofobia hacia lesbianas que hacia los hombres homosexuales, ¿vale? Eh, esto pues, puede relacionarse con estereotipos pues, de género, ¿vale? Por la hipersexualización también, pues porque muchas veces el alumnado a una corta edad tiene acceso a material pornográfico y el problema es que si no tienen otro tipo de referentes que le hablen de una educación afectivo-sexual sana, son capaces de reproducir roles en una temprana edad que además se hacen de forma dinámica. Y entonces eso lo que hace muchas veces es que provoca, porque claro, la pornografía muchas veces heterosexual vende un patrón de la mujer denigrada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ese rechazo hacia mujeres, pues eso, mujeres que rompen con roles tradicionales, como pueden ser las mujeres lesbianas, ¿vale? Pues existe un rechazo hacia ese tipo de mujeres, porque verdaderamente rompen contra ese rol tradicional, al fin y al cabo. Entonces, pues son víctimas de esa lesbofobia, al fin y al cabo, ¿vale? También fue muy interesante encontrar una relación inesperada entre bienestar y homofobia, ¿vale? ¿Y esto por qué se explica? Pues porque algunas personas con altos niveles de bienestar mostraban también mayores niveles de homofobia. Y puede explicarse pues, porque ciertos contextos, digamos, de privilegio o estabilidad social, pueden generar resistencia hacia aquello que se percibe como diferente. Es decir, yo estoy muy a gusto en mi estadio en el que estoy y verdaderamente no quiero que me toquen mis esquemas mentales, ¿vale? Porque eso lo percibo como diferente y como una manera de amenaza al orden que yo tengo establecido en mi mente. Por eso había esa relación entre lo que viene siendo homofobia y el bienestar. Además, también encontramos algunas diferencias importantes en autoestima, ¿vale? Y bienestar psicológico entre personas heterosexuales y no heterosexuales. Y en estos, en este estudio y encuentras estas situaciones que las personas no heterosexuales reportaron menor autoestima y bienestar psicológico, ¿cómo puede impactar esto en el aprendizaje y la participación escolar? Bueno, pues esto impacta muchísimo, porque cuando una persona vive situaciones constantes de discriminación o rechazo,
pues puede desarrollar evidentemente inseguridad, ansiedad, sensación de no pertenecer a algún grupo y esto afecta a la concentración, afecta directamente a la motivación, a la participación en clase y por ende también pues afecta al vínculo con la escuela en ese sentido. Nadie aprende plenamente en un espacio donde siente miedo o rechazo. No podemos aprender en un espacio en el que tenemos miedo, porque el miedo verdaderamente sí es verdad que es una emoción necesaria que todo el mundo necesita sentir en algún momento de su vida, pero verdaderamente no nos predisposiciona a el aprendizaje. Pues porque al fin y al cabo el miedo lo que hace es que la reacción al miedo es esconderse. Entonces tu mente busca esos recursos para esconderse. Y claro, ese miedo lo que hace es que acrecienta esos prejuicios y acrecienta esa imposibilidad de poder transformar ciertas cosas en el pensamiento humano. Y a largo plazo, ¿tú piensas que las trayectorias educativas son también sesgadas por estas situaciones? Claro, porque esto puede influir en el abandono, eh, en dificultades socioemocionales, emocionales, en problemas de salud mental, en limitaciones, por ejemplo, en proyectos de vida. Eh, es que eso al final, por eso, por eso, Claudia, es muy importante prevenir la homofobia también, porque es una forma de proteger las trayectorias educativas de nuestro alumnado y el bienestar futuro del alumnado y además el bienestar de la sociedad. Si es que al final es algo es lógico. Yo le digo muchas veces, todo el mundo queremos ser felices y la felicidad no es algo que nos vaya a acompañar todos los días, pero cuanto más construyamos en igualdad, en respeto, en diversidad, en tolerancia a la diversidad, digo, es que los prejuicios que tenemos vamos a ser capaces de gestionarlos y vamos a ser capaces de conocer a más personas, de tener muchos más proyectos de vida, de pensar en un bienestar, en un futuro, y todo eso al fin y al cabo es que creo que es la base del ser humano, es que es lógica humana. Pero bueno, aquí hay de todo, ya sabemos. Sí, justo en los programas de talleres o capacitaciones con docentes que realizamos, les hablamos de eso. Sí, A quién le hace bien que estemos enojados unos con otros y peleando unos con otros? En realidad, solo a quien sostiene un sistema de opresión, totalmente. solo a quien se beneficia de que estemos separados y peleando unos con otros, Claro, porque en una sociedad de mayor justicia, de mayor igualdad, de mayor inclusión, nos vamos a organizar para estar mejor siempre. Vamos a claro, apoyarnos para salir adelante de manera conjunta, comunitaria. Y entonces eso se va diluyendo y creo totalmente. que tenemos que pensar que esto no es gratuito. El hacernos enemigos unos de otros no es gratuito, No, no, y no nos beneficia a nosotros en lo cotidiano, en nuestras vidas, al contrario, solo perjudica, pero tenemos totalmente. que ir con el cuestionar estas cosas para que las aulas, las escuelas, los docentes generemos estas empatías. Y justo la siguiente cuestionamiento que te tengo es que también encontraron que la empatía y el apoyo social ayuda a disminuir la homofobia. ¿Por qué consideras que estas habilidades son importantes en la formación docente? Pues Claudia, pues, estoy súper de acuerdo contigo con lo que has comentado antes, porque es que la unión hace la fuerza. Es que verdaderamente es algo que es humano. Entonces, ¿qué pasa? Pues y eso se hace en base a la empatía, y porque la empatía me permite reconocer al otro como alguien digno de respeto y de cuidado, además de cuidado. Entonces, un docente empático no solamente transmite contenido, sino que también crea ambientes emocionalmente seguros, ¿no? El apoyo social y la empatía
ayudan a romper prejuicios y favorecen sobre todo por una convivencia mucho más saludable. Por eso son importantes en la formación del docente, son básicos en la formación del docente. Eh, la empatía pues, puede enseñarse y se puede desarrollar en la escuela, porque se construye a través del diálogo, de la educación, de la educación, no educación de libros, sino la educación emocional, que es la base, ¿no? La convivencia, la exposición incluso a diferentes problemáticas humanas, porque de las problemáticas se saca también la capacidad empática, la capacidad de solucionar esos problemas que surjan del día a día, de la convivencia, ahí también surge la empatía. Las escuelas yo creo que tenemos y tienen un enorme potencial para formar personas más sensibles, más críticas y respetuosas, ¿no? Sí, sí. Oye, en esta investigación aparece un dato súper interesante. Las personas no heterosexuales presentaron mayores niveles de estrés empático. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podría manifestarse en estudiantes? Vale, pues mira, el estrés empático para todas aquellas personas que no escuchan digamos, la capacidad, ¿no?, de conectar emocionalmente con el sufrimiento de otras personas, ¿vale? Entonces, muchas personas LGTBI, eh, al haber vivido la discriminación, ¿vale?, desarrollan una sensibilidad especial hacia el dolor ajeno. En estudiantes, pues puede manifestarse como una preocupación intensa por otros compañeros, digamos, ¿no? Podría ser como una hipervigilancia emocional o una mayor carga emocional frente a situaciones injustas, por ejemplo, ¿vale? Eh, entonces, ¿qué pasa? Pues que verdaderamente en personas no heterosexuales existe eso, existe esa sensibilidad que se ha creado pues en base muchas veces a esas vivencias de discriminación que han existido. Verdaderamente yo muchas veces digo que sabemos lo que no queremos en la vida, porque precisamente hemos tenido que pasar por desgracia muchas veces por ello. Sí, sin duda. Y eh, pensando en docentes de todos los niveles educativos, ¿no? De preescolar, primaria, secundaria, bachillerato. Bueno, ustedes tienen una distribución más o menos Sí, similar entre edades escolar de quienes acuden a la escuela. ¿Qué sí. prácticas cotidianas pueden ayudar a construir aulas más inclusivas y libres de prejuicios? ¿Qué prácticas docentes pueden ayudar a esto? Pues, en primer lugar, yo digo que como docentes deberíamos siempre intervenir ante cualquier tipo de burla. Siempre sabemos el tono en el cual se lanza un mensaje. O sea, antes lo hemos hablado y sabemos perfectamente la tonalidad en la cual tenemos esa capacidad, ¿no?, de ver qué es lo que hay detrás y qué es lo que subyace muchas veces a la palabra. Eh, aprovechar esto para hacer ver que se puede reformular y que se puede utilizar un lenguaje respetuoso, inclusivo. Yo muchas veces le digo al alumnado, digo, ¿qué has dicho? Lo puedes decir de otra manera y claro, en ese momento ya está reaprendiendo que puede formularlo y en su cabeza tiene que buscar algún sinónimo porque se está dando cuenta de que a lo mejor hay algo que ha hecho que puede ser dañino para otra persona. Trabajar muchísimo la educación emocional y no solamente en la escuela, sino también en las casas. Que haya un acompañamiento por parte de ese triángulo escuela, familia, alumnado. Es súper importante que exista ese acompañamiento. Incluir representación de diversidad, ¿no?, en materiales educativos, que eso es muy importante, tener referentes, evitar sobre todo estereotipos, hablar desde el prejuicio, desde el estereotipo, desde lo fácil. La mente siempre va a ir a lo fácil porque es humano, es normal, pero hay que pensar, hay que pensar. Y para eso se viene a la escuela, a pensar. Yo se lo digo siempre al alumnado, venimos aquí a pensar.
¿vale? Y luego también colaborar con la familia, desde el diálogo, desde la sensibilización, porque la inclusión no depende de grandes proyectos, verdaderamente se construye en pequeñas decisiones diarias y cotidianas, y en base a eso podemos hacer muchas cosas para el día de mañana. Gracias. Te quiero compartir que en México Sí, los nuevos libros de texto gratuito que se dan a toda la población, en el libro de primaria, chicos, chicas de 6 años, hay una lección donde habla de familias extraordinarias y vienen representadas todas las familias. Mon- wow, qué monoparentales, bien, qué bien. biparentales, lesboparentales, homoparentales, familias extensas, familias, Qué ilusión me hace saber eso, Claudia, todas. porque es un paso muy grande, es un paso muy grande, qué bien. Así lo miramos, Wow, que un niño, una niña, por primera vez en la historia de este país, mire a su familia ahí y que no totalmente, piense que es diferente o que es raro o es excluido de su familia, no es familia porque no era mamá, papá e hijitos. Es totalmente. realmente una cosa que Sus está familias son cambiando. personas y son personas felices. Y es así, es que no hay más. Si es que es más sencillo de lo que muchas veces nos imaginamos. Sí, sí, bueno, ese es un ejemplo de las cosas que se están mejorando, se están haciendo de otra manera. Ahora lo que necesitamos es que los profes usen esos ejercicios, que Totalmente, que usen usen eso. esos recursos y que si no saben, que se formen, que busquen ayuda. Siempre va a haber personas que quieran ayudarles a formarse. Nadie nace sabiendo, pero lo más importante en esta vida es querer aprender. La Sí. motivación es la base de todo. Bueno, pues sigamos con nuestra charla. Me encantaría también eh, saber si en tu proyecto de homofobia cero, Eduquemos sin prejuicios, eh, ¿cuáles son los elementos esenciales que derivan tener eh, o deberían, perdón, tener cualquier programa escolar para prevenir la homofobia? Pues Claudia, te cuento, esto de la homofobia cero es un apartado de un programa psicoeducativo que se puso en marcha en un instituto aquí en Córdoba el año pasado. Entonces se hizo un estudio que va ligado a mi tesis doctoral y gracias a ese programa cambiaron radicalmente los niveles de homofobia en el contexto escolar. Eh, este sería como una sesión, ¿vale? En el cual se habla de los prejuicios que están en base a la homofobia y cómo desde la clase se pueden desmontar con el alumnado y son prejuicios además que están muy relacionados con la generación Z, que verdaderamente es la franja de edad que a día de hoy pues concurre en nuestras clases, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que en este proyecto que es mucho más grande, se llama Mariconízate, ¿vale? Porque al fin y al cabo lo que he cogido ha sido la palabra en sí, maricón, y, bien, y con eso queremos crear una figura en el alumnado homófila, es decir, que amen la diversidad y no homófobas, haciéndoles saber que verdaderamente lo que se pega es el buen rollo, lo que se pega es la diversidad y la orientación sexual no se pega, eso no se pega. No es un aprendizaje, no es nada que se pueda desaprender, entonces, pues al fin y al cabo, también le haces ver cómo desde ese uso de la palabra, pues es importante que ellos seleccionen el vocabulario para su vida y para construir entornos seguros en torno a tal. Entonces, una de estas, parte de este proyecto, es homofobia cero, ¿no? Y entonces los elementos esenciales que deben de tener este programa escolar y los que no me he basado, ¿vale? Para realizarlo, pues que primero es la formación docente. O sea, es lo más importante, tener una formación, buscarla, motivarse en torno al cambio, siempre. Luego, por otro lado, en segundo lugar, pues la educación emocional
Y dentro de la educación emocional se le da una gran importancia a la empatía. A la empatía en una sociedad que cada vez nos damos cuenta de que va más al individualismo. Entonces, pues generar espacios de confianza en los que se compartan, en los que se pueda crecer como comunidad. Por tercer punto, pues digamos que protocolos claros de actuación, ¿no? Frente al acoso, siempre es importante tenerlos en cuenta. La participación de las familias, que también se tiene en ese programa psicoeducativo, y también pues una visión transversal de la diversidad dentro de toda la vida escolar. En este programa se analizan puntos de interés del alumnado, es decir, se habla de la homofobia en el deporte, se habla de la homofobia, por ejemplo, en el ámbito religioso, por ejemplo, se analizan varios puntos que al alumnado le llama la atención para ir viendo cómo se pueden generar pues, otros patrones de actuación en la sociedad de nuestro siglo. Uno de los errores más frecuentes, ¿vale? Es que se tiene el concepto de que el tema de la homofobia, como otros temas, solo se deben de abordar desde el conflicto. Y no se debe abordar desde el conflicto. La prevención siempre debe ser continua y formar parte de la cultura escolar, porque al ser humano le cuesta muchísimo dar dos pasos para avanzar y le cuesta muy poco retroceder. Es decir, tenemos que estar constantemente formándonos y formando a las personas para que verdaderamente exista un cambio en la sociedad y en esa cultura escolar que al fin y al cabo son la sociedad del mañana. Otro error también que suele ocurrir, pues es pues que se guarda mucho silencio. Que hay mucho silencio por miedo, por presión social, y lo que tenemos que ver es que también el silencio es un elemento de educar. O sea, en el silencio lo que debemos de encontrar es ese elemento para cambiar ciertas cosas, para romper y crear pues situaciones en las cuales pues se hable todo, haya comunicación y esa comunicación al fin y al cabo genere otros ambientes, otras formas de actuar, y claro, siempre en torno a la libertad. Sí, diálogos positivos hacia la inclusión, hacia el respeto. Sí, me parece muy buena esta observación. No tratarlo desde el conflicto. Creo que la mayoría de docentes lo que hace es pedir respeto y que guarden silencio en lugar de abordar las temáticas y Claro. trabajarlas, ¿no? Y Eh, el problema es que en ese respeto vemos algunas veces, Claudia, cierto de, no, si yo respeto, pero, ese pero verdaderamente lo que está haciendo ya es deslegitimizar el sistema que estamos intentando montar de la diversidad y del respeto a la diversidad. Ese pero verdaderamente lo que está diciendo es que no respetas, porque respetar es respetar, no existe ningún tipo de condicionante para respetar. Entonces, pues bueno, es que aparte de respetar hay que tener esa proactividad de querer transformar cosas en nuestro entorno. Y el docente es que creo que está llamado a eso, porque es que es la esencia del docente, transformar la sociedad, no quedarse con lo primero que te cuentan, no reproducir materiales de una generación a otra, traspaso de materiales y de contenidos, no, pero es que esos contenidos tú puedes decidir qué pedagogía aplicas a ello. Y evidentemente no podemos aplicar una pedagogía de hace muchos siglos. Tiene que ser actualizada. Y la actualidad te vende, pues, que el mundo es diverso. Y siempre lo ha sido. Lo que pasa es que antes había otras presiones que no nos han dejado. Y ahora que tenemos un contexto que nos ha costado muchísimo llegar a él, ¿por qué vamos a tener que conformarnos? ¿Por qué? Sí, justo muchos de los profesores, sobre todo hombres, en las capacitaciones declaran que se daban cuenta que había diversidad, pero que hoy les florece en la cara y no saben qué hacer. Y porque los jóvenes, las jóvenes ya no están dispuestas a guardarse o aparentar situaciones que no les son propias y Sí, cada vez se expresan más sus
identidades genéricas, sus orientaciones, y eso les causa mucho conflicto. Algunas tienen miedo de no hacerlo adecuado, algunas Sí, tienen preocupación de si hago lo correcto o no, otros por sus prejuicios actúan como hubieran actuado sus padres o sus profesores. ¿Y qué les dirías a estos profes? ¿Qué hacer? pues yo les diría que, que no necesitan tener todas las respuestas, ¿vale? Porque en la vida nunca se van a tener todas las respuestas. Para empezar a generar un cambio. No se necesitan tener todas las respuestas. Lo más importante es estar disponible, escuchar y actuar siempre desde el respeto. Cada uno es libre, ¿no? De intervenir frente a una burla, frente tal, pero crear un espacio seguro está haciendo que incluso en tu clase se marquen unas ciertas diferencias para las vidas de tus estudiantes, al fin y al cabo. Si es que es eso, si es que es básico y no, nadie nace sabiendo, pero lo importante es que queramos. Y queriendo siempre se buscan alternativas pues, para transformar tu mundo. Y transformando eso, pues verdaderamente cada uno si aportase su parte, no estaríamos hablando ahora mismo de nada, Claudia, seguro, lo tengo clarísimo. Si cada uno pusiera un poquito de su parte, yo creo que no existiría pues estas dinámicas que por desgracia estamos acostumbrados a ver y que por eso la estamos tratando ahora. Es que no hay más. Educar pues también significa cuidar. Educar es cuidar. Entonces, tenemos que cuidar y tenemos que cuidarnos y cuidar a nuestro alumnado y saber que verdaderamente todos y cada uno vienen con una mochila, como lo mismo también tenemos nosotras y nosotros. Y entonces, pues esa mochila mientras no le haga daño a nadie, es súper respetable, es muy respetable y entra dentro de esa diversidad. Es que es así. Intenta dar un último mensaje para ir cerrando esta charla. ¿Qué les dejarías a profesores? Mira, nos visitan, nos ven en nuestras transmisiones y en YouTube, personas básicamente de México, pero también de América Latina, porque tenemos varios amigos, amigas que difunden este canal en esos Sí. espacios. Y me Y yo, a encantaría, partir de ahora, yo también lo difundiré. Muchísimas gracias. Qué bien. pues, algo que quieras decir para cerrar, que quede en la mente de estas docentes, estos docentes. Pues que yo digo que a ver, eh, pues que verdaderamente no, un aprendizaje significativo, importante en la vida del alumnado, en nuestras vidas, no puede construirse en un ambiente donde exista el miedo. Eso es lo más importante, ¿vale? Porque, como he dicho antes, educar también es cuidar. Necesitamos escuelas donde nadie tenga que esconderse para sentirse aceptado. Eso también es un punto importante. Escuelas donde la diversidad no se tolere solamente, sino que se valore como parte de la riqueza humana. Espacios donde todas las personas puedan aprender, expresarse, crecer en libertad, con dignidad y con la certeza de que serán respetadas tal y como son. Eh, Porque la homofobia no nace sola. La homofobia, como hemos comentado, se aprende socialmente. Por eso también significa que puede desaprenderse. Básicamente es un aprendizaje, por lo tanto se puede desaprender. La educación tiene un enorme poder transformador. Cada vez que una escuela, un espacio de educación promueve empatía, promueve respeto, convivencia, pues está contribuyendo a que se cree una sociedad mucho más justa. Detrás de cada cifra, de estos datos que hemos hablado, de tal, pues yo siempre considero y es muy importante saber que hay historias humanas, estudiantes reales y vidas pues que merecen desarrollarse libres y libres de miedo y libres sin miedo. Eh, Quizá muchas veces pienso, ¿no?
que el verdadero objetivo no sea solamente reducir la homofobia, sino construir comunidades educativas donde todas las identidades puedan existir con dignidad, con seguridad y con libertad. Y alegría y felicidad de estar y de compartir, que creo que eso se vuelve algo hermoso. Mil gracias. Eh, Muchas gracias a ti, Claudia. Muchísimas gracias por ponerte en contacto conmigo, por querer que colaboremos de tierra a tierra, que es súper bonito encontrar también que fuera de la frontera de cada uno de nuestros países tenemos pues su misma sinergia y mismas ganas de luchar por la dignidad humana, por la sociedad y por una educación inclusiva y igualitaria para todo el mundo. pues un placer. Muchas, muchas gracias y pues despidamos esta sesión. Gracias Hasta a luego. ti. Pues bien, esta fue la charla que sostuvimos con José Pablo, una charla muy interesante, muy atractiva. Y quiero leer algunos de los comentarios que encuentro. Ismael Contreras, gracias por estar activo. Nos pregunta qué opinamos sobre la reunión que hubo en Guadalajara sobre masculinidades, que es el regreso abierto a fomentar el machismo, los roles tradicionales. Pienso que todas las derechas políticas de todos los espacios de nuestro país y de otros países están haciendo eso, están recurriendo a volver a patrones, estereotipos y formas de vida que están alborando pensando que eso era mejor. Pero como decía en esta charla, eso solo le conviene a quienes tienen el poder, eso solo le conviene a quienes ostentan el seguir teniendo la oportunidad de oprimir trabajadores, amas de casa, porque volver a los roles tradicionales, al machismo, pues lo que hace es controlar los cuerpos, controlar los pensamientos, controlar lo que se puede y no se puede hacer. Y la verdad es que la mayoría no estamos dispuestas o dispuestos a continuar en esa forma de mirar al mundo, sino al contrario. Queremos la inclusión, queremos el respeto, queremos la justicia y lo que debemos hacer es fomentarlo y construirlo desde el aula, desde la casa, desde la familia. Cuestionar puede ayudar a reflexionar y de construir esas formas de pensamiento. Eh, por acá estoy buscando otros. Dice, me parece muy bien que comenten estos temas, ya que la homofobia es un tema que en ocasiones en las escuelas se toma como burla. Sí, pensamos que solo se están burlando o que están bromeando o que es algo normal, pero la verdad es que nos dice Yamis Gutiérrez o Guadalupe Yamilet nos dice que esta conferencia nos sirve para comprender y entender cuál es realmente su significado e impacto negativo en toda la sociedad. Quiero decirles que México es el segundo país de Latinoamérica en crímenes de odio por homofobia. Imagínense lastimar a las personas por su orientación sexual, que debiera no ser un problema para nadie, pero lo es porque tenemos prejuicios, porque tenemos una mala educación. Eh, Vivi Gutiérrez dice, lo interesante de la plática
es que uno como papá está rodeado de tanta diversidad eh, que antes no estaba a la vista, ¿no? Y pensaríamos que aún hubiera tanto tabú y bullying por vivir la vida con normalidad y se está expresando. Efectivamente, hoy en día les jóvenes no están dispuestos a vivir en el armario y se están expresando y eso lo vemos con mucha alegría porque entonces nos obliga a los adultos, a las adultas, a reconstruir formas de vinculación para generar una sociedad más empática, una sociedad con mayor justicia. Angie García también dice buscar una sociedad con empatía y respeto a la diversidad eh, y creencias es importante. Sin embargo, los medios de comunicación y particularmente las redes sociales influyen de forma muy negativa por lo que no hay un filtro por parte del gobierno. Pues fíjense que yo creo que ahí también tenemos que intervenir quienes estamos acompañando en el desarrollo a adolescentes, a jóvenes, para que analicen y tengan un pensamiento crítico en relación a esto, ¿no? Hay que acompañar con cariño, sin juzgar y con una intención de reflexionar. Escobar Margarita, educar también significa combatir la discriminación y garantizar que cada estudiante pueda aprender y desarrollarse libremente y sin violencia y sin prejuicios. Gracias, Margarita. Opino lo mismo. Gerardo García, ¿por qué el cambio de partidos de derecha o el rezago económico son más ligados al machismo y a promover el miedo y el machismo? Mm, ¿Y por qué es controlar los cuerpos del obrero y de la mujer y de todo aquel hombre que no sea hegemónico, ¿eh? No, no creamos que solo el obrero, el campesino, sino todo aquel hombre que no sea blanco, propietario y heterosexual, no entra en esa categoría y que sea propietario de verdad, no de una parcelita o una casita, propietario como Slim o propietario como quien tiene medios masivos de producción. Tenemos aquí otro problema. Bueno, otra que dice, volver al pasado solo no es reconocer la evolución natural de la humanidad, y, pero también es una forma de controlar. Creo que ahí está el, el meollo del asunto, el control. Maribel Rodríguez, excelente plática de la inclusión, la empatía y transformar la sociedad a través de la libertad, combatir la homofobia a través de la educación, el respeto a la diversidad. Pues muchas gracias. Este es el momento en que pasamos a hacer un pequeño anuncio de, de carácter totalmente informativo. Fíjense que nosotras somos, se brincó, perdón, somos Género, Ética y Salud Sexual y el programa que tenemos trabajando actualmente se llama Educaréis, Educación Integral en Sexualidad. Es un programa que está enfocado a trabajar en construir comunidades de aprendizaje para docentes en torno a la educación integral en sexualidad. Tenemos diferentes canales de información donde ustedes pueden acercarse a encontrar muchos recursos didácticos, académicos, donde puedan fortalecer sus competencias docentes y que puedan adquirir nuevos conocimientos. Está Telegram, Facebook,
todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos conferencias como esta o charlas, entrevistas. Tenemos Instagram, YouTube. En YouTube, Educar ACE separado, nos van a encontrar y tenemos ya cerca de 250 videos con charlas sobre educación integral en sexualidad de muchísimos temas relevantes. También tenemos un WhatsApp para preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Y tenemos un correo al que nos pueden escribir si tienen deseo de establecer alguna dinámica en sus escuelas. Es educareis3@gmail.com. Estamos en TikTok y tenemos una página de Google. Y por último, anunciamos que la próxima semana tendremos una charla sobre qué es ser pansexual, cuáles son las diferencias con otras identidades. Vamos a confirmar quién va a ser la ponente o el ponente, pero nos vemos acá el 20 de mayo a las 7 de la noche. Pues muchas gracias por su atención y por estar con nosotros el día de hoy. Hasta la próxima.